Hola amigos, somos alumnos de la Universidad Nacional Teórico Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Hoy les mostramos un video acerca de temas de interés como la ciencia y el método científico, para que ustedes conozcan algunos conceptos básicos por la nueva sociedad. Para ello empezaremos con el tema de la ciencia. La ciencia la ciencia empieza con quiero conocer. Génesis de la ciencia. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la ciencia misma, debemos de conocer la ciencia en la antigüedad, o mejor dicho, el origen de la ciencia. La ciencia nace en el siglo V a.C. en la Grecia antigua, en el marco del pensamiento de Aristóteles. Por ejemplo, las expresiones sabiduría se llamaba también filosofía primera o ciencia primera, eran empleadas para referirse a lo mismo, es decir, a la filosofía. Bueno, en la actualidad la ciencia es el quehacer humano que consiste en la actualidad de observar y experimentar dentro de un orden particular de conocimientos partiendo de un núcleo de conceptos o principios básicos a fin de alcanzar un saber de validez universal. Bueno, también tenemos la investigación científica. La investigación científica se divide en cuatro. Primero tenemos la investigación básica o teórica, la cual está orientada a satisfacer la necesidad humana de comprensión o explicación racional de un fenómeno propiedad del mundo real, así como de una proposición de carácter lógico-matemático. La investigación aplicada o tecnológica está orientada a la satisfacción de la necesidad de dominio del mundo real o necesidad pragmática que el hombre manifiesta en relación con la realidad. La investigación multidisciplinaria consiste en abordar el objeto de estudio de una disciplina por medio de otras disciplinas. La investigación interdisciplinaria es la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Bueno, ahora el conocimiento científico. El conocimiento científico puede ser objetivo, metódico, sistemático, consistente, naturalista o empírico. Objetivo, pues este es independiente del sujeto que lo formula. Es metódico, pues es obtenido a través del método científico. Es sistemático, pues es ordenado, integrado y relacionado que permite el establecimiento de teorías. Es consistente, porque excluye toda contradicción posible en su lenguaje. Es naturalista, porque excluye la existencia de entidades no naturales y las fuentes de conocimientos que no sean la lógica y la experiencia. Es empírica, es decir, está respaldada por observaciones, mediciones, experimentos. Bueno, ahora tenemos las características de la ciencia. Es abierta, ya que no reconoce barreras a priori que limitan el conocimiento. Es explícita, pues explican los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Es útil. La utilidad de la ciencia es una consecuencia de subjetividad. Y a funciones básicas de la ciencia. La ciencia describe, pues, cuando presenta, señala o enuncia las propiedades de los fenómenos o hechos que estudia, así como las relaciones que se pueden establecer entre estos. Explica, cuando presenta, señala o enuncia las propiedades de los fenómenos o hechos que estudia, así como las relaciones que se pueden establecer entre estos. Predice, cuando infiere o deduce de una hipótesis, fenómenos nuevos, es decir, aún no acontecidos. Aplica, cuando usa el conocimiento científico para resolver problemas científicos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el método científico. El método científico proviene de dos palabras griegas, que meta, que significa lo largo, y odos, que significa camino, de lo cual podemos entender como el camino por el cual se llega a cierto resultado en la actividad científica cuando dicho camino no ha sido fijado por anticipado de manera deliberada reflexiva. Ya, el método científico. El método científico es el conjunto de etapas que señalan la forma para llevar a cabo una investigación cuyos resultados son aceptados como válidos por la comunidad científica. Bueno, en ese esquema se puede observar la investigación científica que por medio del método científico da como resultado conocimientos científicos. Entre sus principales características del método científico tenemos que es fáctico, ya que se señala los hechos. Se vale de la verificación empírica, pues exige una confrontación con la realidad. Es autocorrectivo, va rechazando o ajustando sus propiedades a conclusiones. Es progresivo, ya que sus conclusiones no son infalibles ni finales. Y ignora el hecho aislado, sus formulaciones son de tipo general. Bueno, acá tenemos el método científico. Tenemos las fases del método científico. Tenemos la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la emisión de conclusiones. Ya vamos a ver la aplicación del método científico. Esta aplicación lo vamos a realizar por medio de un ejemplo.
Primero tenemos la observación. Bueno, la observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que nos dice: queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de la masa. Por ello dejamos caer desde una misma altura una tiza y una hoja de papel. Observamos que la tiza llega mucho antes que el papel al suelo. Si medimos la masa de la tiza, vemos que esta es mayor que la masa del papel. Bueno, después de hacer la observación, seguimos con el siguiente paso, que es la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y sus posibles causas. Ejemplo: podemos formular como hipótesis el siguiente razonamiento: ¿cae con mayor velocidad el cuerpo que posee mayor masa? Seguidamente, después de la formulación de la hipótesis, tenemos la experimentación. La experimentación consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes durante la experimentación. Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre magnitud y la otra. Bueno, continuamos con el mismo ejemplo. Por ejemplo, tenemos: si lanzamos la tiza junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llegan al suelo prácticamente al mismo tiempo. Si seguimos esta línea de investigación y lanzamos una hoja de papel arrugada y otra sin arrugar, desde la misma altura, vemos que la hoja arrugada llega mucho antes al suelo. Bueno, y después de la experimentación, llegamos a la emisión de conclusiones. La emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. Ejemplo: a la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que no es la masa la que determina que un objeto caiga antes que otro en la Tierra, más bien será la forma del objeto. Como comprobación de nuestro resultado, deducimos que nuestra hipótesis inicial era incorrecta. Tenemos, por ejemplo, el caso de un paracaidista. Su masa es la misma que el paracaídas, abierto y sin abrir. Sin embargo, cae mucho más rápido si el paracaídas se encuentra cerrado. Bueno, acá podemos observar el proceso de investigación, que primero comienza seleccionando el tema, sigue planteo del problema, definición de la hipótesis, definir objetivos, marco teórico, metodología de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación, luego se recopilan los datos y finalmente se analizan los resultados.